Opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de Más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de Más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más. Y llegamos como todos los días, lunes y viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de esta señal 100.7 FM, si está en la ciudad de Orlando, y a través de www.más100fm.com, nuestra página web oficial. Hoy 8 de mayo de este 2026, que se ha ido bien rápido, por cierto, y bueno, con noticias duras y complicadas de nuestra Venezuela, que estaremos comentando hoy a lo largo del programa. Con nuestro invitado que presentamos desde ya, nos acompaña Roberto Casirán, dirigente político y comunicador, el popular El Irreverente Junior. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. Saludos, hermano. Buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Bien, dentro gracias por la de... invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos totalmente en vivo para la ciudad de Orlando a través del dial 100.7 FM y por supuesto a través de las distintas redes sociales y mañana en nuestro canal de YouTube, como todos los sábados, y todos los programas de Caja Musical. Noticias duras, Roberto, antes de hablar un poquito del panorama que está, como dirían por ahí, en constante desarrollo, movimiento, no tan cambiante como nos gustaría, pero sí suceden muchas cosas día a día. Y no podemos dejar de comenzar el programa de hoy con el tema de que ha sido noticia, ¿no? El día de hoy, hace menos de una hora, leíamos en redes sociales que la madre de Víctor Hugo en Caracas confirmó que se trata de su hijo, hicieron la exhumación del cadáver y pidió, y de hecho lo estaban trasladando a tempranas horas de la noche al cementerio de La Guairita, donde se le va a dar descanso final, ¿no? Bien dura esta noticia, tiene mucho que ver obviamente con los 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, el tema de las desapariciones forzosas, etcétera, ¿no? Bien duro y bueno, uno esperaría que luego de lo ocurrido el 3 de enero las cosas estuvieran cambiando de manera más acelerada y para bien, ¿no? Pero ese tema es muy grave, uno de tantas muertes ocurridas bajo custodia del Estado, ¿no? En cuanto al tema de derechos humanos se refiere. Sí, indiscutiblemente es un tema que bastante no nos sorprende realmente con el impacto de la noticia del día de ayer, ¿no? Porque de hecho, ya habíamos asomado algunas deducciones, ¿sabes? Atamos muchos cabos con este caso porque es evidente, pues, o sea, si no hay nadie que absolutamente diera con, con información veraz y oportuna a, a estas personas, a Carmen Teresa Navas, del paradero de su hijo, pues ya estamos hablando de que allá hay una desaparición forzada, indiscutiblemente, porque si nadie, ni siquiera el ministro de Asuntos Penitenciarios le supo dar información con respecto, o mejor dicho, no ocultaron toda la información necesaria para mantener el tipo al campo a esa pobre señora de más de 80 años que estuvo recorriendo todas las prisiones, todas las cárceles, iba al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, iba al Ministerio de Interior y Justicia y Paz, iba para la Fiscalía y nunca obtuvo respuesta. Entonces, Es muy cruel, obviamente es muy cruel y yo no sé si es adrede luego de, bueno, más de 11 meses buscando noticias de su hijo y no las tenía, fue al rodeo en 6 oportunidades donde se presume que estaba y negaban que estuviera ahí. Y precisamente en mayo, ¿no? 2 días antes del Día de la Madre, 3 días antes del Día de la Madre en Venezuela, le dan esa noticia con un comunicado, obviamente sin ningún tipo de tacto, ¿no? Y muy frío, ¿no? Obviamente muy diciendo, frío, bueno, él falleció muy y frío y por lo escueto. tanto, Muy frío y escueto porque, sí. o sea, a través de un comunicado lo hicieron. O sea, ¿dónde está la nobleza? ¿Dónde está el corazón de la gente que
que hace este tipo de aberrantes acciones, hermano. O sea, es un ser humano que se les escapó de las manos, así como se les escapó Edwin Santos, así como se le escapó Oscar Pérez, así como se le escapó Albán, el concejal Albán. el concejal Albán, así como el teniente de navío Arévalo, y así pues ha sucedido durante todo este tiempo. Lo que pasa es que fue más impactante la noticia porque con Albán, con Oscar Pérez, con el teniente de navío Arévalo Costa y Edwin Santos, pues supimos la noticia de una vez, pero lo de el señor Víctor Hugo Esquero Navas, que en paz descanse, o sea, y que hayan pasado 11 meses y que sabían dónde estaba sepultado, que sabían dónde estaba la ubicación donde se hizo la inhumación, y aparte de esta situación, hermano, o sea, todo el tiempo que transcurrió la señora, todo el tiempo se lo negaron, y eso es un trato cruel, eso es verdaderamente un trato cruel e inhumano, definitivamente. Sí, sin duda. Bueno, veíamos reacciones, ¿no? Del senador por la Florida, Rick Scott, emitió un comunicado bastante fuerte. Para nosotros no es sorpresa, como bien dices tú, porque bueno, es el proceder, ¿no? Del régimen por muchos años. Pero uno esperaría que luego de lo sucedido en enero se cuidara un poco más la forma, ellos cuidaran la forma y cuidaran también su pero es que duro político, digamos. Es que desde el principio, Ignacio, mira, aquí no se pudo haber armado esa ley de amnistía, que pasó, era reducida a un grupo de personas. Y que no duró ni 60 días, por cierto. No duró ni 60 días. Bueno, no duró ni 60 días porque así lo quiso decir Eloína, porque resulta que, no sé si te acuerdas, las declaraciones que hizo Tarek William Saab como recién juramentado, como defensor del pueblo, que después lo sacaron, lo dijo a pocos días de terminarse la amnistía. O sea, el fiscal que solicitó la orden de captura de todos los presos políticos es el que iba a defender a los que él metió presos, y de paso tenía que anunciar que faltaban 15 días exactamente para terminar la ley de amnistía. O sea, el discurso es totalmente básico, fuera de lugar y totalmente absurdo. Entonces, hay dirigentes políticos en Venezuela que les negaron la amnistía, se la negaron por esa vía. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta situación? ¿Qué cambios necesitamos nosotros? Primeramente, que cambie todo el proceso, todos los poderes. Todo el aparato. Sí. Todos los poderes tienen que cambiar. Es lo primero que tiene que suceder, porque de toda esta situación hemos aprendido que definitivamente ellos no van a salir por la buena. Y cuidado si Diosdado Cabello está tramando algo en contra de Siloína por fuera Te pregunto, ¿crees que va a haber, a tu juicio, a tu criterio, crees que va a haber o sea, va a haber detenciones por esto que sucedió, o simplemente van a buscar un chivo expiatorio, o lo dejan ahí y listo y no pasó nada, dejan que pase el tiempo? Bueno, yo creo que lo hubiesen buscado los responsables hace mucho rato. Ya inmediatamente al ellos emitir ese comunicado, por ejemplo, si tienen decencia, inmediatamente pudieron haber ordenado orden de captura con eso, con cualquier chivo expiatorio, con cualquier víctima de ellos. Mira, fue échale la culpa a y mételo preso un rato y después lo sacas por la puerta de atrás y no pasa nada. Pero estamos acostumbrados de que estos criminales no meten preso a nadie. Metieron preso a Tarek William Saab, a Tarek El Aissami, porque ya no les convenía tenerlo afuera. Es así por esa situación, porque si no estuviera libre, con plena impunidad, aparte de haberse robado los 23 mil millones de dólares que se hicieron. Entonces, ¿quién están presos de ellos? Ninguno. Ahí tenemos a Eugenia Sader, exministra de la Salud, que se robó, lo hemos conversado, 1.500 millones de la salud, de hospitales inconclusos, más de 12 hospitales sin concluir. Ahí tenemos a Drúbal Chávez, Argeni Chávez. ¿Qué está haciendo Argeni Chávez? Argeni Chávez era de PDVSA, iba a montar, él fue uno de los creadores del astillero del Alba, que nunca se terminó, y lo tienen otra vez en Cirgo como ministro, director del Cirgo. Pareciera que hay una especie de reciclaje. Reciclaje de las mismas piezas, entonces para un lado, para otros que, bueno, en el caso de los embajadores lo hemos visto, en el caso de la defensora del puesto, bueno, es alguien que en teoría
independiente, Bueno, pero bueno, conocemos vamos con un pasada. caso muy importante y muy puntual. Tenemos qué pasó con Jessy Chacón Escamillo, el que prometió que si en 100 días él no cumplía los compromisos y arreglaba el sistema eléctrico nacional, él se iba. Claro que se fue con los reales, por supuesto, pero no hizo absolutamente nada. ¿Y qué hicieron con él? Le dieron en la embajada de Venezuela en Asturias. Allá está cómodo, tranquilo, sin problemita. Entonces, esto va a ser un problema bastante grande de fondo, Ignacio, es mucho, pero hay que trabajar mucho con esta situación, pero recordemos que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la Asamblea Nacional, porque ¿quiénes son los que eligen y por Los que mérito? legislan. ¿Y quiénes son los que eligen los del CNE, los del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general y todos estos miembros de estos poderes? La Asamblea Nacional. ¿Crees que va a haber en algún momento, obviamente el tema geopolítico está bien complejo, bien complicado, pero crees que va a haber en algún momento, van a reactivarse las presiones por parte de los Estados Unidos para que se den las cosas o simplemente, bueno, como hasta vemos que ha venido sucediendo, se van a enfocar más en el tema petrolero, el tema económico, y van a dejar eso a un lado? Porque pienso que tanto tú como yo vamos a coincidir que si no se resuelve el tema de los derechos humanos y el tema político, es muy difícil que pueda haber un boom económico como lo desea Estados Unidos. Exactamente. Y no solamente como lo decía Estados Unidos, lo sigue y lo mantiene, manifestando que todos en Venezuela están felices, que todos están alegres. Y de verdad, yo quisiera que Donald Trump fuese acompañado de alguien o un espía que ellos tengan de la CIA o del FBI, los manden a Venezuela para que vean qué es lo que está sucediendo en Venezuela realmente. Porque los últimas declaraciones que ha dado Donald Trump, pues va contrario a lo que está sucediendo en Venezuela. Que va a existir otro tipo de acciones en Venezuela en contra de este régimen. No, de verdad yo lo dudo mucho porque ya movieron sus piezas del Caribe que lo tenían ahí cerquita cuando pudieron haber podido tener oportunidades hasta extraer y capturar a Diosdado Cabello y otros criminales de la orquesta, de la cofradía de criminales del Cartel de los Soles, pudiendo tener la oportunidad. Ya a estas alturas no lo va a hacer. No lo va a hacer. Fíjate cómo estamos con la salud. El tema eléctrico en particular, ¿no? ¿Sí? El día entre ayer y hoy, bueno, hoy se cumplen 48 días de los 45 que ella manifestó en aquella reunión, que por cierto lo subí más temprano en las redes sociales, 48 días, los 45 que ella dijo que iba a haber el racionamiento eléctrico. ¿Y qué ha pasado? Todavía no es un racionamiento, es una crisis eléctrica. Por ahí se filtró parte de esas reuniones que tuvieron con gente de la directiva de Siemens y de General Electric, y al parecer salieron muy escépticos porque dicen que no hay garantías, ¿no?, para invertir. Entonces, obviamente, si no hay seguridad jurídica y no hay estabilidad, ninguna transnacional va a invertir arriesgando su capital, ¿no? Diosdado Cabello lo dijo en el Estado Coge recientemente, llamando a los inversionistas extranjeros a Venezuela a que inviertan, pues, a los productores, a los agrícolas, a la industria, pero ya va, ¿cómo tú les aseguras eso a estas empresas, lo que tú acabas de decir? ¿Qué garantía le das a ellos de que ellos vayan y primero que te paguen, empezando por allí, porque si le vas a trabajar al Estado, primero te tienen que pagar, empezando. Sí. Y lo dudo, porque entonces capaz y le van a cobrar la factura y le dicen expropiese. No ¿Qué es lo que pasó con la era de Chávez? Que mira, Owens, Illinois, nunca le devolvieron los assets. Kellogg's de Venezuela nunca le devolvieron los assets. Ford de Venezuela parcialmente todavía tomado, igual que Firestone. Tienes el tema de Agroileña, tienes el tema de muchísimas empresas, muchas venezolanas y muchas también estadounidenses. Kimberly-Clark, y peor aún, tú sabes que la Kellogg todavía sigue utilizando, Marcos. El nombre, ¿no? El nombre. Sigue usando el nombre de la Kellogg. Nunca se lo quitaron, y eso es un litigio internacional, y ellos pues se la pasan por el forro y lamentablemente no sucede nada. Y eso también lo tenemos que llevar a las petroleras, porque sabemos que ExxonMobil decía, mira, no vamos a regresar si no nos pagan todavía todo lo que nos deben y las cosas que nos expropiaron, etc. Y así están muchas, ¿no? Con las aerolíneas también quizás que, bueno, ha habido un poquito de apertura en la conectividad, gracias a Dios, para la gente que necesita ir o que está allá.
pero vemos también que esa fue la gran salida de las grandes aerolíneas, fue por eso, porque les retenían con el tema del control de cambio y no les pagaban y les adeudaban millones y millones de dólares. ¿Y el combustible? Y el tema del combustible. Entonces ahorita, ok, han vuelto unas pocas, bueno, por lo menos hay 12 aerolíneas internacionales volando a Maiquetía, que antes creo que quedan como 3. Algunos vuelos se han abierto también hacia Margarita, Barquisimeto y Maracaibo de aerolíneas internacionales, pero obviamente no tenemos el universo que teníamos cuando llegó este sistema de poder, que eran más de 50 aerolíneas internacionales. La bonanza. Es difícil, ¿no? Todo el daño que se ha hecho a lo largo de estos años y lo que está costando y creemos que va a costar recuperarse. Bueno, peor aún, Ignacio, cuando vemos a una Delcy Rodríguez que el 17 de enero, y quiero hacer un cronograma aquí con esto, vamos a hablarlo cronológicamente por lo siguiente. El 17 de enero, Delcy Rodríguez anuncia en la Asamblea Nacional que iba a crear 2 fondos de protección socialista, uno para los salarios y uno para mejorar las condiciones del sistema eléctrico nacional y del agua. Ese día anuncia también de que el dinero producto de la venta del petróleo iba a ser para eso. Días después, el 20 de enero, anuncia lo mismo, pero iba a ingresar en esa oportunidad 500 millones de dólares, o mejor dicho, 300 de 500 millones de dólares, producto de la venta del petróleo, que con eso iba a hacer la protección socialista del salario y la protección socialista de la electricidad y del agua. Días después, 16 de mayo, anunció con bombos y platillos que ingresaron 300 millones más. Estamos hablando que son 800 millones de dólares para la protección del salario de los trabajadores. De abril. Perdón, sí, de abril. Ahí no menciona ya la electricidad ni el agua, anunció fue el salario. Ya tenemos 800 asegurados. La electricidad sigue empeorando, el estado Sucre, el estado Táchira, el estado Aragua y Mérida sin agua, y entonces ahí se va reduciendo la situación. Viene y recientemente anuncia que lo del Fondo Monetario Internacional iba a ser para reparar la electricidad y el agua, otra vez. Entonces ya va, nos preguntamos nosotros, y los 800 millones de dólares que teníamos para el Fondo de Reserva de socialista para la electricidad y el agua y el salario, ¿dónde están? Quisiéramos saber dónde está el dinero de la venta petrolera, porque ahora parece obviamente no hay Contraloría, perdón, y se supone que Estados Unidos va a chequear esos fondos, no sabemos. El tema de la electricidad es imperativo, obviamente, porque sin eso nada funciona. El tema del Estado Sucre, como que lo mencionas, la ONU ofreció un préstamo, un dinero para ellos, no sé si lo van a dar o no. Y también surgió en estos días, en el interín, el tema de los medicamentos, porque Estados Unidos había vendido o dado a buen precio, no sé cómo era el cuento, una cantidad, varias toneladas de medicamentos, de insumos que hacían falta para el sistema público de salud, y hubo una denuncia hace una semana que no aparecían, que nunca llegaron, y rápidamente quien gobierna Venezuela decía que era que estaban revisando la calidad del producto y la fecha, etcétera, antes de distribuirlo. Eso es lo que decían hace poco menos de una semana. Mira, para terminarte la idea de la cantidad de millones que hay, la electricidad sigue siendo una crisis, el agua sigue siendo una crisis, la salud sigue siendo una crisis, la educación, en fin, todo en Venezuela viene siendo una crisis. Importante punto lo que acabas de mencionar. Resulta que como es medicinas enviadas de Estados Unidos, sí van a verificar la calidad, sí van a verificar el control, sí. Pero resulta que mientras que Magali Gutiérrez Viña estuvo en el poder, ella es nuera de Cilia Flores, ellos hicieron negocios directamente con la India para comprar medicamentos hacia Venezuela. Medicamentos que no pasaban por los controles sanitarios respectivos. Hay comisión incluida, me imagino. Tú sabes, hay una institución en Venezuela, no tengo el nombre ahorita, que lo hice en su momento cuando efectuó esa denuncia, que se encarga de verificar la calidad del producto y si es consumible para el cuerpo humano o no, si hay reacciones secundarias o no. Simplemente ellos violaron o saltaron ese proceso y empezaron a distribuir los medicamentos de la India, muchos ya vencidos y muchos causaron reacciones secundarias. Entonces,
Si tú trajiste de la India unos medicamentos que no pasaron por los controles respectivos para que puedan ser procesados y ser aprobados para ser usados en Venezuela, ¿por qué tienes que hacerlo con los Estados Unidos? Si se supone que en Estados Unidos están las mejores marcas de medicina a nivel mundial, incluyendo Pfizer, que está en Venezuela. Sí, es un tema de... El problema es que en Venezuela digamos, el tema político del lado de quienes nos gobiernan desde hace más de 27 años o quienes están en el poder desde hace más de 27 años nunca fue ideológico. Siempre ha sido un tema de hacer dinero, escudándose en un tema ideológico y bueno, ha habido obviamente unos casos de corrupción, yo creo que de los más grandes de la historia, me imagino comparable quizás con los de Rusia, que es un aparato de corrupción desde que cayó la Unión Soviética y desde antes, pero creo que solo comparado con ellos, porque el caso de Venezuela es increíble la cantidad de miles de millones de dólares que se han robado y con total impunidad, que es lo peor, ¿no? Es así, es Y así. al final, bueno, se están padeciendo las consecuencias con el tema eléctrico, sobre todo es lo más palpable, y el tema de salud, que está toda la salud pública por el suelo. En esos dos casos en particular es donde más se nota, quizás es lo más visible, pero obviamente eso, o sea, prácticamente todos los estamentos de los entes públicos están eh, por el piso y es debido principalmente al tema de corrupción. Que ojo, no voy a decir que antes no había, siempre ha habido y en todas partes del mundo hay corrupción, pero a niveles, primero hay un control o se busca ejercer un control para que no suceda y después, bueno, es algo discreto y puntual, ¿no? Pero en el caso nuestro de los últimos 27 años ha sido un robo a mano armada prácticamente. Sí, y lo peor es que ha sido en todos los aspectos, en todos los niveles y en todos los aspectos. La corrupción, bueno, ya tú conoces mi trabajo, nosotros hemos denunciado, no sé, yo creo que en el haber de nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales, debemos tener más de 200 denuncias por corrupción, por obras inconclusas y también por corruptos, porque eso es lo que nos hemos dedicado, pues. Entonces, que venga, más, yo hice una edición que va a salir mañana, cuando Delcy Rodríguez anuncia que nosotros mentimos a través de las redes sociales poniendo cosas que no son de la revolución de ellos, del trabajo que ellos han hecho. Yo le extendí una invitación pública, está en el video y mañana lo subo, porque resulta, y mi esmero, Ignacio, es más que todo por la salud. Me enfoco más en la salud porque es la parte más débil de la población. Si no tenemos salud, hermano, no tenemos personas sanas, no tenemos atención médica, o sea, se nos van a morir los jóvenes y los viejos que están en Venezuela. Entonces, vemos una hipocresía, una falsedad en ellos que manifiesta o dice que nosotros los creadores de contenido somos mentirosos, que creamos una matriz de falsedad y embuste y mentira en las redes sociales para hacerlos ver mal a ellos. Yo le dije, bueno, ok, ¿tú no quieres eso? Pues yo quiero que tú me desmientas a mí y me digas si yo estoy mintiendo. Dije mi nombre, mi apellido, mis canales y me puse a la orden. Y es más, prometí que cerraba mis canales. Si ella se atrevía a ir al oncológico de Guarenas, brother, ahí mismito, bajando Caracas, a 20 minutos, a 40 minutos de Miraflores. Ponle tú una hora cuando se toman el cafecito, se ponen a hablar tonterías. Que bajen al oncológico de Guarenas y me publique que eso está funcionando y está atendiendo a las personas de la Gran Caracas ahí en la parte oncológica. O si no... Es que sin ir tan lejos, Roberto, tú te refieres a un caso puntual que yo no conozco y debe ser totalmente cierto y tú eres muy riguroso a la hora de investigar y muy serio a la hora de denunciar. Pero es que yo lo recuerdo hace unos años yendo a Maracay por la autopista regional del centro, ahí que la gente burla, los venezolanos dicen, bueno, este es el Stone Age de Venezuela, porque son las ruinas cuando en 2000 años, en 3000 años, en 5000 años, qué sé yo, vaya la gente, ¿qué sería esto? Y son las ruinas de los puentes y de los viaductos donde va a pasar el tren que tiene 20 años llenándose de moho y de óxido. Tenemos el segundo puente sobre el lago, por ejemplo. Tenemos el otro puente sobre el Orinoco que tampoco se hizo, que quedaron las bases. Entonces, o sea, ejemplos hay muchísimos, unos que tienen muchos años,
y otros obviamente más cercanos, ¿no? Otras obras que sí culminaron, pero bueno, con sobreprecio probablemente, con cuánta corrupción. El caso del estadio, que es una belleza, un estadio de Grandes Ligas, donde se jugó la última Serie del Caribe en Venezuela. Un estadio de primer mundo, como los que vemos acá, pero tuvo un retraso de 7 años para culminar y no sé cuántos nuevos, ¿cómo se dice?, presupuestos y nuevas contratistas que entraban y salían. Entonces hay muchísimos hechos donde el Estado, y cuando digo el Estado, digo los venezolanos, como venezolanos que pudieron haber sido invertidos en salud, en mantenimiento del sistema eléctrico nacional, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Incremento de salario, pero de salario como debe ser, no haciéndolo de mamadera de gallo en Los bonos, que es lo que hicieron el otro día, ¿no? Sí, lo que han hecho el otro día y lo que han hecho todos estos años, porque realmente no. A ver, ¿qué nos dice la ley del trabajo y ¿cómo se llama? Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En ningún lado del contexto legal, Ignacio, tú vas a conseguir la palabra que ellos mencionaron, un incremento responsable. Sí. Lo podemos buscar y te puedo apostar mi canal a cerrarlo de que ninguna parte de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo para el Trabajo y Trabajadora establece salario responsable. Establece salario suficiente, que son dos cosas muy distintas. Entonces ellos, antes de anunciar el famoso incremento, se cansaron de decir toda la semana, vamos a hacer un incremento responsable y vamos a hacer un incremento responsable. Pero señores, ¿cómo tú vas a hacer un incremento responsable si eso no parece? Y aparte de toda esta situación, es un dinero que no va a incidir en las prestaciones sociales ni en las vacaciones. Eso te iba a mencionar, porque ahí está lo más grave, ¿no? Porque, bueno, ellos inventan que si hay bono de tal cosa, que si hay un bono con nombres un poco ridículos, que si de guerra, que si esto, que si lo otro. Pero al final, a la hora de fin de año, las utilidades, las prestaciones del trabajador, el tema del seguro social, nada de eso entra ahí, ¿no? En esos 250 y tantos dólares no entra nada de eso. Es que es así, hermano. Entonces, tienes una población pobre, porque, a ver, cuando vayas a jubilar o vayas a pensionar a las personas, ¿con qué salario lo vas a sacar? Con el de $50. No lo vas a sacar con ningún otro. Entonces también ellos también forman parte de la habilidad económica, porque si ellos son el mayor empleador en Venezuela, es el Estado en estos momentos, por la cantidad de empresas que expropió y por cualquier cosa que se les pueda pasar. Y todos los ministerios que creó también. Es correcto. Entonces, quien más empleadores o empleados tiene en Venezuela es el Estado. Entonces, a ellos no les va a convenir ponerles un salario de $240 como debe ser, a un salario, no un salario integral, no con bono, no, un salario de $240 porque saben que cuando las personas vayan a salir de vacaciones tienen que desembolsillar un dinero, que cuando vengan las utilidades tienen que desembolsillar otro, y cuando les toque jubilar o pensionar a otras personas, también tienen que desembolsillar una gran cantidad de dinero. Entonces, la mente maquiavélica de toda esta situación les hace decir, mira, no, hazle creer al venezolano de que hicimos un logro en la macroeconomía con respecto al incremento salarial. Pero entonces, incrementas los bonos y de paso, atrás de ti está pegado en la espalda lo que es la tasa BCB, que la tienes pegada en la espalda. Ya hoy, el salario ya no son $240, ya es menos, porque ya subió la tasa. En 3 días, Ignacio, subió un 4 puntos después que hicieron el anuncio del salario, porque yo le hice seguimiento. Creo que empezó en 468 y terminó en 475 a la semana siguiente. Entonces, oye, por amor a Dios, si tú vas a hacer algún trabajo, hazlo bien, controla la inflación, haz un ajuste de salario como corresponde, pero agarra también a los productores, agarra también a los empresarios, agarra también a las líneas de distribuciones. Vamos a controlar los precios un poco, vamos a estandarizarlos para que no se nos vuelva entonces un arroz con mango, porque entonces el comerciante te compra a la distribuidora una harina pan en $2 y vienen los comerciantes que la quieren vender $7, $8 por encima de lo que pueda la ganancia. Entonces, oye, es un tema bastante complejo todo lo que está pasando en Venezuela, porque estamos tan heridos, estamos
tan perjudicados económicamente, físicamente, emocionalmente, que reconstruirla va a tardar mucho tiempo, pero necesitamos gente fuertes, responsables, muy profesionales, entregados al país y que, bueno, se haga un control social como debe ser para que estos hechos que nos quede de aprendizaje no sucedan nuevamente. Porque todos los trabajadores de la administración pública, ¿qué tienen que hacer al inicio de las actividades? Hacer una declaración de patrimonio público. Con cuánto entraste, con qué entraste y qué tuviste. Cuando saliste o te cambiaron de ministerio, tú te viste haber firmado, debiste haber entregado también una, una declaración de patrimonio público. Y ahí tú tienes que descartar, oye, mira, vean, este tipo entró con 2 cuentas bancarias de $50 cada una, ahora tiene 4 de $10,000 cada una. Ven acá, la Contraloría es la primera que debió haber investigado todos los hechos de corrupción. Sí, Y es que no hay Contraloría y te quedas corto en esos ejemplos porque sabemos que han robado no, por supuesto. miles y hasta millones de dólares, ¿no? Pero, y desde el más pintado, el funcionario de más bajo nivel hasta los top, hasta los ministros, pero bueno, Lo eso es un secreto a voces. los tienen ahí mismo, Diosdado Cabello, 7.500 millones del tren Tinacuanaco. Oye, Contralor, tú no vas a llamar a Diosdado Cabello, mira, ven acá, siéntese aquí. ¿Dónde está el dinero este? Justifícame dónde está el billete y por qué no se terminó el proyecto cuando de ese dinero se proyectó para que se terminara el proyecto. Lo ibas a entregar en el 2009 o el 2012, un nuevo entrega y no los has entregado. Bueno, pero hay personajes también como Rafael Ramírez que hoy en día se dicen, bueno, se dice el chavista, pero que no está de acuerdo con la continuación que sostuvo de Maduro para acá, digamos. Bueno, Pero vive con millones de dólares en el exterior. Y a él tampoco nadie lo investigó, ¿no? Entonces, ¿no estás de acuerdo? Bueno, véngase para acá, vamos a investigarte, vamos a ver dónde sacaste ese dinero, porque, ok, pudiste haber sido rico de cuna, ganaste una herencia, X, pero ven acá, tú tienes que demostrar. Pero no tantos millones, pero no tantos millones. Y no solamente los tantos millones, Ignacio, sino que tienen que haber contratos suscritos por él, donde se diga, mira, y empecé a investigar, aquí hubo sobreprecio, aquí hubo esto, qué pasó con esto que no entregaste, qué pasó con aquellos barcos, qué pasó con estos buques, porque también hay negocios chanchullos con esos buques y esos barcos petroleros que nunca se entregaron. Sí, gracias a Argeni Chávez, que estuvo en cochupancia con él, y Tarek El Aizami. Sí, bueno, es que no, ahí creo que no hay, pues, ¿cómo es que se dice? No hay huesos sanos, porque no hay huesos sanos. Los hechos de corrupción han salpicado a todo el mundo. Les quiero recordar que nos pasamos ya la media hora, pero nos escuchan a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más y estamos como todos los lunes y viernes, 8 de la noche, a través de esta señal y gracias a nuestro compañero Efraín González, quien lleva la batuta, el control técnico, como siempre. Muchísimas gracias. Roberto, ¿cómo ves el panorama de aquí a fin de año? ¿Cómo ves el tema bueno, algunos factores de oposición liderados por María Corina Machado hablan de que de aquí a 12 meses tiene que haber un proceso electoral nuevo, habla que va a volver en las próximas semanas a Venezuela, hay factores opositores al régimen dentro de algunos cuadros políticos, dentro de algunos medios, profesionales de la comunicación, también gente de a pie, como se dice, que bueno, que ya no ven con buenos ojos a María Corina y al movimiento que ella protagoniza o lideriza, perdón. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves el tema electoral? ¿Qué crees que pueda suceder los próximos meses? Bueno, indiscutiblemente tenemos que irnos al pasado próximo 29 de julio, donde proclamaron de facto a una persona que no debió haber sido presidente nunca, no debió haber sido proclamado por ningún poder, empezando por allí, porque el único poder que debió haberlo proclamado sería el CNE sin intervención de los demás poderes, porque sabemos que ganó Edmundo González Urrutia. No es un secreto para nadie. Y si creen que yo estoy diciendo que estoy contrariando la verdad, pues que entonces que nos muestren las actas de ellos. Y así salimos. Que nunca, hasta el día de hoy nunca mostraron y no publicaron absolutamente nada. Así lo sacamos ese plomo. Y mientras que ellos no saquen eso, seguimos diciendo que ellos perdieron hasta el final. Ellos siguieron perdiendo y pues no tuvieron otra salida que utilizar todos sus archipoderes
para poder proclamarse ilegalmente. Entonces, tenemos un presidente electo, González Urrutia, que después del 3 de enero, a quienes debieron haber llamado para asumir el poder inmediatamente debió haber sido nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, no Delcy Rodríguez, porque, repito, tenemos un presidente electo. Toda esta situación desglosa a que, evidentemente, si ya no lo hizo, si no se juramentó, ni siquiera con la Asamblea Nacional en el exilio, pues entonces no hubo mecanismo de elección o no hubo un mecanismo de proclamación, y eso nos lleva a que definitivamente necesitamos una elección nueva, porque ya, o sea, todo este tiempo era para que nuestro Edmundo González Urrutia hubiese asumido su poder. ¿Necesitamos elecciones completas? Claro que sí. Por supuesto que necesitamos las elecciones completas. Entonces, ¿por qué necesitamos unas elecciones generales? ¿Por qué necesitamos unas elecciones generales? Porque resulta que, como estábamos hablando hace rato, necesitamos hasta cambiar el poder legislativo. El poder legislativo es un poder que está muy viciado y son los que van a poner los rectores del CNE, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, van a ser todos los que van a poner o elegir a través de un concurso público quiénes son los miembros que van a reemplazarlos. Entonces, si ellos no lo tienen, si ellos no están allí y no cambiamos primeramente eso, pues vamos a seguir en el mismo vicio y vamos a seguir, el juego va a estar trancado como en el dominó. Entonces, tenemos que cambiar Asamblea Legislativa, tenemos que cambiar todos los poderes, tenemos que haber elecciones presidenciales nuevamente y, por supuesto, quitarle la inhabilitación. Si son tan bravucones, quitarle la inhabilitación a María Corina Machado para que ella sea candidata, para que se midan con ella en unas próximas elecciones que debería existir, como te digo, y ya con eso subsanamos muchas fallas. Y de la mano con todos los poderes, por supuesto. Y no por los poderes a favor de María Corina Machado, no. Los poderes como lo establece la Constitución, totalmente autónomos, que representen cada poder por ellos mismos. No que venga María Corina Machado y le diga, mira, ahora yo quiero una sentencia en contra de Diosdado Cabello porque él robó. No, venga acá, usted o encárguese de asumir su presidencia de la República y que se encargue el Tribunal Supremo de Justicia a través del Ministerio Público para hacer las investigaciones conducentes y las sanciones respectivas como lo establece la norma constitucional, para que no vayan a decir que nosotros somos iguales que ellos. No, vamos a respetar la norma constitucional, respetar el debido proceso. Si ellos quieren un abogado privado, se le permitirá a su abogado privado, se le debe respetar sus derechos humanos, y pues ahí es donde nos vamos a medir y demostrar a Venezuela que nosotros estamos dispuestos, que Venezuela cambie de una forma sana y correcta, apegado a las normas y las leyes. Tú estás diciendo algo ahí clave, Roberto, que pareciera que luego de 27 años mucha gente no ha entendido, que es que no podemos, una vez que la oposición democrática llegue al poder, no podemos obrar de la misma manera que han obrado ellos por 27 años. Obviamente que todos queremos justicia, obviamente que todos queremos rendición de cuentas, pero eso es muy distinto a venganza, porque uno lee a veces en Twitter unas cosas, o en X, como se llama ahorita, unas cosas que tú dices, wow, pero entonces muchos venezolanos o algunos venezolanos no han aprendido nada en estos 27 años, porque quieren continuar en ese ciclo, ¿no? Y a mí no me interesa que digamos, vengarme de nadie, ni que, no puedo decir la palabra en radio, pero ni que a nadie. Obviamente sí me interesa que el que delinquió, el que violó los derechos humanos, pague por su falta, ¿no? Y bueno, en la Constitución dice, bueno, el delito tal y tal, y un juez decidirá y un jurado decidirá cuánto le corresponde de pena, pero de allí a querer llegar a, tú sabes, cortar rabo y oreja, que no puedo decir lo otro, no podemos caer en eso, ¿no? Y ahí te pregunto, porque veo mucha gente que está pidiendo la cabeza inclusive de María Corina, que es el chavismo azul, que es una traidora, que en el fondo todos son comunistas, que ellos se vendieron, que entregaron, que no les interesa, que reciben dinero del régimen, inclusive muchas veces dicen. ¿Qué opinión te merece a ti todo ese tipo de ataques y generalmente sin prueba alguna, ¿no?
muchas veces de manera soez, vulgar y bueno, mostrando el pajarito inclusive con la mano, eso es su denuncia, no, que esta tipa es una, y le dicen de loca para arriba, por citarla a ella, porque que citan a una cantidad de líderes opositores que con aciertos errores han puesto el pecho, cada uno ha tenido su tasa, su aporte y su sacrificio, ¿no? su cuota de sacrificio. Ajá. Sí, mira, hay que comprender mucho a las personas. Acuérdate que esto es un universo político y en el universo político van a existir críticas, criticones y detractores, indiscutiblemente, positivos Y o habladores negativos. de gamelote también. Positivos y negativos. Oye, no es para menos de que la gente se sienta decepcionada una vez más por lo que ha pasado. Coño, Lógico. este carrusel de emociones. Oye, ganamos las elecciones, pero nos las quitaron. Cayó Maduro, pero estamos igual. La electricidad, pero no hay. Entonces, ese carrusel de emociones nos lleva a cegarnos por los principios y las ideas. Es decir, coño, ¿quién nos representó durante todo esto? ¿Quién movió tanta gente en los últimos años que ya no ha sido María Corina Machado? ¿Creímos en ella? Claro que creímos en ella. ¿Creemos en ella? Claro, yo sigo creyendo fervientemente en María Corina Machado, con sus errores y sus desaciertos también, por supuesto, porque vemos una Venezuela en crisis, vemos una situación en crisis. Si ella tiene el apoyo de Donald Trump, se vaya a Venezuela y asuma su vaina y vamos para allá y vamos a pelear y vamos para adelante. A lo mejor tendrá algunas restricciones, ella sabrá por qué no lo hace. Pero ese tipo de cosas son los que la gente dice, no, pero bueno, y entonces, ahí está María Corina Machado, fue a recibir el premio, fue para España, ¿y por qué no viene para Venezuela? ¿Cuándo viene para Venezuela? Entonces, la gente que está desesperada por una salida definitiva de la crisis que vive el país, con la esperanza que nos ha vendido y nos ha dado María Corina Machado de salir en libertad y esos mensajes positivos, emocionales, creativos. Oye, después que no pase nada. Entonces decimos no, los críticos dirán, mira, pero ¿qué pasó? Seguramente le pagaron para que se fuera, porque eso es lo primero que dicen. Se cuadró con el régimen para que se fuera, porque ellos sabían dónde estaba y por qué no fueron a buscarla. Entonces por ahí empiezan a sacar conjeturas equivocadas y erradas. Hay que estar, hermano, en el pellejo de María Corina Machado para vivir lo que vivió, brother, con todo ese tiempo que estuvo en cautiverio. Eso no es fácil. Entonces, para el venezolano es más fácil decir, no, mira, se fue y aquí lo necesitamos. Hermano, pero si estuvo en Venezuela, estuvo en la clandestinidad, ciertamente, le metió al pecho por a más este de un proceso. año. ¿Sí? Le metió el pecho a este proceso. Entonces, no estamos de acuerdo con ella, bueno, que entonces que se libre el pecado que tiene la primera piedra, bro. Eso que tú mencionas es bien importante porque muchas veces uno ve gente que quizás, bueno, todos hemos puesto nuestra cuota, todos hemos marchado, todos hemos protestado, algunos hemos sido detenidos, otros, o sea, todos hemos tenido nuestra, pero a veces uno ve a la gente desde la comodidad de teclado o muchos años en el exterior y bueno, con mucha ligereza, ¿no? Atacarla. Yo recuerdo un episodio con María Corina cuando era diputada, que hasta terminó hospitalizada con el tabique fracturado y bueno, y ella ahí era una chama mucho más joven, sobre eso estaba ella apenas empezando en la política. Y también fue la única persona que le dijo a Chávez en su cara que todo eso que estaba expropiando en realidad estaba robándoselo, porque ni siquiera estaban pagándole a la gente después de quitarte arbitrariamente tu compañía del fruto de tu trabajo por años, ni siquiera le estabas pagando a las personas. Es así. Y ella se lo dijo en una locución anual del presidente en la asamblea. Entonces, yo digo, bueno, la gente no ve el sacrificio a nivel personal, a nivel familiar que ha hecho esta persona por tantos años. Entonces dice, no, que por el dinero, hermano, ella viene de una familia de dinero. Ella, o sea, probablemente esa no es lo que la ha motivado nunca, el entrar en la política. Entonces, la gente con mucha ligereza ataca, ¿no? Y difama, etcétera. Es complicado. El tema es bastante complejo, pero repito, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, hermano. Nadie se va a aguantar esa pela que se metió esa mujer todo ese tiempo y eso es admirable, pana, por la libertad del país, por las elecciones libres, democráticas, y que fue como el último cartucho, pues, que ella diría, mira, este último cartucho que tenemos, si no conseguimos la salida ahorita, pues ya no tenemos más salida. La única salida que hubo
fuera del 3 de enero. Sin embargo, pues tenemos que seguir luchando, uno, por la libertad de los presos políticos, todo en su totalidad, sin ninguna ley de amnistía, con que agarren y saquen como un indulto presidencial, como sacaron a Chávez, como sacaron a todos esos criminales que se les perdonó un indulto, pues lo mismo pudieron haber hecho eso. Elecciones libres, que podamos cambiar unas elecciones generales, cambiar todos los poderes y reconstruir el país. Entonces, nadie, hermano, nadie. ¿Qué otro dirigente que no haya sido Freddy Superlano, que está recorriendo toda Venezuela y sacando el pecho también por Venezuela y por su proceso electoral y todo aquello, por la libertad de los presos políticos? Ahí tenemos a Freddy Superlano, responsablemente, un tremendo persona, excelente como persona y excelente como político. Entonces, tenemos el caso de Juan Pablo también, que pronto va a estar de regreso. El proceso de Juan Pablo Bonipa, y tenemos la muchacha esta de portuguesa, se me olvidó el nombre, no tengo el nombre. Hay bastantes políticos en Venezuela, pero que le haya metido el pecho como lo metió María Corina Machado, con los aciertos, con los desaciertos, con los colectivos, con los policías, con los guardias nacionales, gaseándola, buscándola hasta por debajo de las piedras para perjudicarle su libertad. O sea, no es fácil. Y pues nada, yo estoy de acuerdo con que haya unas elecciones generales, y empezando por la Asamblea Legislativa, como lo mencioné anteriormente. Esperemos que se den y tendría que haber, obviamente, previo a eso, muchísimos cambios, ¿no? Y por supuesto, cambio de revisión del registro electoral, actualización del registro en Venezuela para los jóvenes y sobre todo también, y muy importante hoy en día cuando se habla de 7.8 millones de venezolanos en el exterior, el tema del voto en el extranjero, que lamentablemente hoy en día está coartado, no se abre el registro electoral en embajadas y consulados de hace más de 15 años, y obviamente en Estados Unidos la particularidad que todavía la embajada no ha sido abierta, o no quería decir reaperturada porque suena horrible, no la han vuelto a abrir, o sea, no está funcionando nuevamente ni la embajada ni los distintos consulados. Entonces, en el caso nuestro no podemos votar, y en el caso alrededor del mundo es prácticamente igual, porque no han abierto el registro electoral desde hace más de 15 años. Y la poca gente que había inscrito hace 15 años, que obviamente no hay la cantidad de venezolanos que hay hoy en día en el extranjero, no llegaba, creo que ni a 20,000 personas o algo así. Entonces, obviamente, eso también tiene que ser imperativo, ¿no? Que se abra el registro tanto en Venezuela como en el exterior, depurar todo, elegir un nuevo CNE, el tema de la censura, autocensura, que vemos con buen ojo como poco a poco los medios privados han ido, digamos, perdiendo un poquito el miedo y bajando la autocensura, eso es importante, pero falta mucho todavía. El tema del Plan República, que a mí me preocupa muchísimo, porque ellos son primero, bueno, es un hecho civil, pero siempre, lamentablemente en Venezuela los militares son los que han resguardado los votos, que bueno, yo en lo particular no me parece, pero siempre ha sido así. Pero el problema es que no tenemos una Fuerza Armada y un Plan República, digamos, apegado a la Constitución, porque han servido de aparato protector de quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces, todas esas exigencias habría que hacerlas para poder tener eso y hombreduría extranjera, tener un proceso creíble, transparente y que refleje en la realidad la voluntad de los ciudadanos venezolanos, ¿no? Tanto en Venezuela como en el exterior. Y no solamente eso, también tenemos que crear una comisión de la verdad, porque todos esos hermanos que han desaparecido, hay que investigar qué ha pasado con eso. Hay que investigar a todos los ministros, todos los viceministros, todos los que han estado involucrados con hechos delictivos de corrupción, lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de capitales, narcotráfico, todo, hermano. Mira, tenemos que hacer un trabajo titánico, y tenemos que tener un compromiso leal con Venezuela para depurar totalmente lo que ha pasado. Y por supuesto, no crean que si se investiga esos procesos y se determina la responsabilidad penal, civil y administrativa de los responsables, pues habrá que hacer incautaciones de bienes, de bancos, de dinero, y regresar ese dinero a Venezuela, hermano, porque lo necesita. Definitivamente que vuelva al erario público, ciertamente. Claro. Roberto, agradecerte, se nos fue el tiempo siempre nos vence, pero bueno, pudimos tener una conversa bien extensa.
Recuérdame, te pueden seguir para tus redes sociales, todas son iguales, creo, @elirreverentejr, ¿correcto? JR2, sí. En YouTube, JR2. en Ok, YouTube, en arroba, TikTok, en Instagram. @ el irreverente JR2 en todas las plataformas digitales. buenísimo, buenísimo. Síganlo, sigan a Roberto, que siempre tiene información bien interesante, algunas cosas polémicas, otras súper divertidas y todas muy serias a la hora de investigarla, porque hace un trabajo muy riguroso y no sé, yo creo que Roberto es uno de los pocos que no se basa en chisme a la hora de denunciar algo, sino con pruebas concretas y una investigación profunda. Mil gracias, Roberto. Gracias a ti. Espero que, bueno, nos veamos pronto nuevamente y bueno, bienvenido como siempre acá. Gracias, hermano, gracias. Estamos en contacto, bueno, ya sabes, aquí estamos a la orden siempre para la verdad, para la investigación y para estar atento en el proceso libertario de Venezuela. Claro que sí, ya saben, lo pueden seguir a través @elirreverentejr2. Así en todas las redes sociales. Mil gracias, Roberto. Gracias, hermano. Bueno, eso fue nuestro invitado de hoy, Roberto Casirán, y El Irreverente, el popular, El Irreverente Junior 2, lo pueden seguir. Y bueno, esto ha sido la edición del día viernes de Caja Musical. Bueno, bien interesante todo lo que está sucediendo y todo lo que ha sucedido a lo largo de estos años en Venezuela. Y bueno, ¿quién mejor que Roberto para que nos diera más luces, ¿no?, sobre el tema? Agradecido como siempre, Efraín González, por hacer posible que lleguemos a todos ustedes como todos los días, lunes y viernes. De mi parte, bueno, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos el día lunes. El día lunes vamos a hablar de arte, vamos a hablar de caricaturas y vamos a estar con una gran venezolana que nos va a estar acompañando desde la ciudad de Miami, la caricaturista Raima. Y bueno, vamos a estar en un live hablando de un próximo evento que tiene acá en la ciudad de Orlando, una visita para mediados del mes de mayo, y no se lo pierdan. Los esperamos el día lunes, 8 de la noche. Cuídense mucho, esto fue todo y feliz fin de semana. Bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima. WUOHLP, Union Park, Orlando. Más 100.7. Porque tus oídos merecen más.